Si no devalúa, en algún momento no va a poder pagar un vencimiento de deuda y entonces ahí se va a disparar todo y va a tener que hacer o una devaluación fuerte o un plan Monex con los dólares que tiene la gente en los bancos. Ah, la pelotita. Son las dos opciones, no hay muchas más. ¿Una qué, perdón? O defaultear. ¿Qué dijiste? O defaultear, digamos. Perdón, decime las opciones para cualquiera de esas tres opciones. Default, devaluación abrupta, que era lo que no querían hacer y terminan teniendo que hacer. O plan Bonex, es mortal para este gobierno. Yo diría que el peor es el default porque se le sacaban los amigos externos, digamos. Claro. Después el plan Monex y después la devaluación. Van a tener que devolver. Caída de todo. Juan Valerdi es economista, vamos a ver cómo la ve él. Juan, bienvenido, Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, sin entender mucho, bueno, el panorama que uno ve es muy complicado para el gobierno porque pareciera que todo lo que intentan le fracasa. Sí, vos dijiste la economía está en el tacho, en realidad la economía está en el freezer, que es la forma que lograron bajarle la fiebre al enfermo, metiéndolo en el freezer y de esa manera bajaron la inflación, que ellos mismos subieron al 25 mensual en diciembre a un 4 y pico en estos últimos meses. Pero a costa de hacer pelota a la actividad económica y de ir sembrando las bases de una suba fuerte del desempleo que va a ocurrir ahora, en este segundo semestre, porque las pymes que tenían espalda para aguantar, para ver qué pasaba, ya les quedó claro que nada bueno es lo que está pasando y los manotazos de ahogado de Caputo con el tema del dólar están demostrando que el gobierno no consigue los dólares y para conseguirlos hace todo lo contrario de lo que dice 2 semanas antes. Te recuerdo que en la conferencia de prensa de Caputo, que no recibieron bien los mercados, hace 2 viernes, dijo que había 3 formas de emitir. 2 malas y una buena, y la buena era para comprar dólares. Y ahora, hace un par de días, él y Mili dijeron, no, bueno, en realidad esa es mala también, así que me voy a dar vuelta y con lo que compre de dólares de los exportadores, que hay que ver si le venden, lo voy a vender en el contado con liqui para esterilizar, o sea, para chupar los pesos de nuevo. O sea que el gobierno ya ni siquiera le crea su propio discurso de hace 2 semanas, ni te cuento de hace un año, ¿no? Se quemaron todas las banderas, ¿no? La bandera de la no intervención, la bandera de juntar reservas, todas se fueron, se escaparon, o sea, están haciendo cualquiera. Algunas eran banderas y otras eran promesas. Lo que está claro es que no le queda mucha más carta para jugar a Caputo, excepto la que jugó cuando él estuvo con Macri, que se las recuerdo, y que es el reperfilamiento de las deudas en pesos. Por eso los bancos, cuando hicieron este pase de mano del Banco Central al Tesoro, se pusieron nerviosos. Muchas acciones de banco se derrumbaron y todavía está en discusión las condiciones para eso. Ellos dicen que van a terminar con los puts, que es un montón de plata que tiene el gobierno de los bancos, ¿no es cierto? En realidad los puts tienen que ver con que el banco decida qué va a hacer, de si se queda o no se queda con toda esa montaña de pesos que tiene estacionado en el central y que ahora le pasaron al Tesoro. Ahora un put es un contrato que te dice, si querés hacer tal cosa, si querés hacer tal otra. O sea, si querés hacer como el Banco Macro, que pidió que le devuelvan la plata, o la dejás. Se llama ejercer la opción, que quiere decir de una de las dos posibilidades que tenés en el put, ¿lo ejercés o no? Y Milei dice que eso es un golpe de Estado. Ahora, Caputo, que es fullero y que juega a los puts y a los forward y todo esto, dijo, no, bueno, por lo menos me lo habían avisado. Pero nadie avisa en el casino, che, le voy a jugar al 18. Entonces ahora, no tenían por qué avisar. Era voluminoso, sí era voluminoso, pero era esperable que algunos bancos hicieran eso. Pero, Juan, ellos están diciendo que hoy se terminaban los puts. ¿Explicaron cómo se hace, qué es lo que va a pasar, qué corno van a hacer? ¿Se sabe ya? Es que el problema en realidad es que los bonos y las deudas en pesos siguen generando intereses. Los bancos necesitan esos intereses para pagarle a los ahorristas para no bajar más la tasa y que la gente haga el cálculo y diga, che, me parece que me conviene más irme al dólar contado con liquidez, que aparte acaba de bajar artificialmente porque estos muchachos vendieron bonos en pesos para bajarlo y lo hicieron bajar un poco y ahí se despegó, que es lo que decías vos, del dólar blue. Cuando están despegados el contado con liqui y el MEP del blue pueden ser dos cuestiones. O que el blue lo está subiendo a alguien artificialmente para ir en contra de este gobierno o de los anteriores, o que el contado con liqui y el MEP están artificialmente bajo porque alguien está vendiendo bonos que acumuló, en este caso el Banco Central. El gobierno declaradamente lo ha dicho. Así que, claro, pero además no son infinitos esos. En algún momento se le acaba la artillería y como del otro lado saben cuánto tiene porque eso está transparente en el balance del Banco Central y demás, le cuentan la noticia y le dicen, che, ¿cuántos días le quedan para intervenir? Bueno, compremos ya, porque ya no va a aguantar. Y al mismo tiempo hay gente que empieza a comprar el contado con liquidez para venderlo en el blue. Van tradeando, van
artificialmente, digamos, haciendo los famosos rulos. Pero para vos decías que esto podía generar que los bancos tuvieran miedo de que el gobierno le dijera, bueno, esos puts les voy a dar un bono, no se los voy a devolver. No, los puts no, directamente los bonos del Tesoro, que antes eran LELIC o pases que estaban en el Banco Central, y que un día, esa conferencia que mencioné, que fue un viernes Caputo y Bausili, y después el lunes Bausili, dejó de firmarlo el Banco Central y empezó a firmar un sellito del Tesoro de la Nación. Lo cual le estás pasando al señor que emitía billetes, se lo sacás a la deuda en pesos y se lo das a un tipo que tiene graves problemas para recaudar impuestos y pagar los gastos del Estado. Imagínate, para pagar la deuda. Y estamos hablando de la deuda en pesos porque la en dólar está claro, con esta suba del riesgo país está claro que hay muchos que apuestan a que el gobierno no tiene para pagar la deuda. Eso es lo que está diciendo el riesgo país, básicamente. No es la tasa a la que te endeudarías, es cuánto confían o no en que paguen los bonos que ya están en la calle. Y cada vez confían menos si sube el riesgo país. Y si vos ves que están rascando la olla en el Banco Central para pagar un vencimiento de hace unos días que eran 1.000 y pico millones de dólares y que está prácticamente de nuevo a punto de estar en reservas negativas y que los exportadores dicen si no devaluás no te liquida un carajo, y está complicado para que paguen la deuda. No hay ninguna perspectiva de que, por ejemplo, te pueden decir, no, pero con el blanqueo van a entrar dólares. El blanqueo cierra el 30 de abril del año que viene. Sí. En ningún blanqueo todo el mundo entra corriendo primero. Porque hay un montón de cosas que la FIP tiene que aclarar. Entonces van viendo y lo esperan hasta último momento. Eso yo lo he visto trabajando en el Banco Nación, en el Banco Central, como el último día se están matando para entrar porque todos esperaron a último momento. O sea que de acá al año que viene, olvídate que entreguita por el blanqueo. Y entonces, ¿cómo sigue esto que parece ser un descalabro, ¿no? Donde ¿cuál es el problema más acuciante? ¿Que no junta dólares el gobierno o que se le escape el dólar blue? Están de la mano, porque cuando los jugadores que hacen sus apuestas en el casino, que es la timba financiera, ven que la banca está complicada, empiezan a jugar cada vez más fuerte. Y empiezan a irse al blue, al contado con liqui, al MEP, cada uno al que pueda y al que le conviene. Y entonces empieza a subir, es una profecía autocumplida. Si todos ven que el gobierno no tiene dólares, es inexorable que el dólar vaya a subir. Si además tenés a un desquiciado que dice que hay que levantar el cepo ya, y dicen, si llegan a levantar el cepo, ahí sí que se va a ir al carajo el dólar, entonces están todos apostando sobre algo que sienten cada vez como algo más seguro y que solo hay que ver cuándo ocurre. Entonces, obviamente hacen sus apuestas, pero esto no es una intencionalidad política. ¿Pero qué es eso que todo el mundo... ¿Qué es eso que todo el mundo cree que puede pasar y que lo único que no saben es cuándo va a pasar? Una devaluación del oficial, claramente. Para que los que tienen que liquidar las importaciones liquiden, las importaciones se hagan más caras, que igual se hicieron pelota las importaciones por la caída de la actividad, entonces tenés un superávit medio dibujado, pero todo lo que es superávit y déficit comercial, es decir, cuánto le vendo al mundo exportaciones, cuánto le compro al mundo importaciones, tenés que siempre tomar una cosa en la contabilidad de eso y otra cosa es cuántos de esos dólares van a parar efectivamente el Banco Central. Cuando estuvo Miguel Pese en el Banco Central con Alberto Fernández presidente, hubo supuestamente unos 30.000 millones de superávit acumulado en varios años, pero eso no terminó en las reservas del Banco Central. Eso terminó en la contabilidad que hace de cuánto le vende y cuánto le compra al mundo, pero como nadie persigue a los exportadores para que traigan los dólares, y mucho menos este gobierno, pero hace 8 años que nadie lo persigue, meten lo que se les canta. Y Juan, supongamos que el gobierno, porque generaría un golpe inflacionario, prefiere evitarla o hace lo posible para evitar la devaluación, porque un golpe inflacionario le derrumbaría la expectativa o la esperanza que tiene la gente que lo votó. Sería el peor golpe en el corazón del proyecto del gobierno de Javier Milei, que vuelva a subir fuerte la inflación como consecuencia de una devaluación fuerte. ¿Qué puede pasar si dicen, nos plantamos, muero con las botas puestas, no devalúo? Es lo que ya están haciendo, plantarse con las botas puestas, porque Caputo además sabe que si le tuercen el brazo y tiene que devaluar lo que le piden, que es como mínimo 30-40%, efectivamente se dispara la inflación, que no necesita irse a 15, con que de 4 y pico como está ahora se vaya a 8,5, ya está. El único indicador que tenían de diciembre para acá, bueno, es que habían bajado la inflación que ellos mismos subieron, todo lo demás va para atrás. La actividad económica, la inversión, el desempleo está subiendo y va a subir más rápido ahora que se le está acabando la espalda. Todo eso está subiendo para mal. Y entonces si la inflación rebota, Caputo está out, y Milei está complicado para rendirle cuenta a sus votantes. Porque él les prometió que la inflación se iba a derrumbar porque no emitía. Y si ahora no está emitiendo... Y entonces supongamos que no lo hace, que no devalúa. ¿Cómo va a ir desarrollándose esto?
Si no devalúa, en algún momento no va a poder pagar un vencimiento de deuda y entonces ahí se va a disparar todo y va a tener que hacer o una devaluación fuerte o un plan Monex con los dólares que tiene la gente en los bancos. Ah, la pelotita. Son las dos opciones, no hay muchas más. ¿Una qué, perdón? O defaultear. ¿Qué dijiste? O defaultear, digamos. Perdón, pará. Decime las opciones de vuelta porque... O una devaluación fuerte para arreglar con los exportadores que liquiden lo que tienen ahí retenido, o un plan Bonex con los dólares que tiene la gente en los bancos, o un default. Un default de la deuda externa, diciendo la deuda interna en pesos, yo no tengo duda que les encantaría hacer un, entre comillas, reperfilamiento, pero eso no resuelve el problema de los dólares. O sea que no resuelve la deuda en dólares, ese es el problema, que va teniendo vencimiento. Pero para cualquiera de esas tres opciones, default, devaluación abrupta, que era lo que no querían hacer y terminan teniendo que hacer, o plan Bonex, es mortal para este gobierno. Yo diría que el peor es el default porque se les acaban los amigos externos, digamos. Claro. Después el plan Monex y después la devaluación. Van a tener que devolver. Y no digo que me guste, porque efectivamente si devalúan va a subir la inflación y si sube la inflación va a subir el nivel de pobreza. Entonces es el peor escenario, desde el punto de vista de la gente, el peor escenario inmediato es. Los otros dos son escenarios mediano a largo plazo, que uno los embocan a los acreedores externos y a los argentinos que tienen plata afuera y la dibujan de acreedor externo, y el otro a los que tienen todavía ahorros en el banco. Qué desastre. Juan, gran explicación. Entendí un montón. Muchísimas gracias y bueno, esto es día a día, así que te seguiremos consultando si sos tan amable, por supuesto. Por favor, un abrazo grande. Hasta la próxima. Abrazo. Juan Valerdi, economista, muy dramático, ¿no? Lo que plantea. No hay acá buenas opciones. Son todas malas en todo el sentido de la palabra. Pero no quiero deprimir a nadie, así que lo vamos a sumar al señor Mariano Ojeda.